chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su clase de química. Igual que las semanas anteriores, espero que trabajemos muy bien en estas clases virtuales. Como siempre, les pido el favor de que traigan sus materiales para poder empezar. Entonces, los materiales de la clase son cuaderno, libro de ciencias naturales, tabla periódica, esferos y colores. Entonces, te pido el favor de que si no los tienes listos, pauses el video y vayas a traer tus materiales. Vas a escribir los datos de tu clase, fecha 30 de abril, UTP 9, desempeño 2, tema clasificación de la materia. Vamos a recordar lo que hicimos la última clase. La última clase trabajamos los cambios de estado. Les dejé como actividad que observaran esta imagen y describieran, los cambios de estado que son la evaporación, la solidificación, la fusión, condensación, sublimación y la sublimación inversa. Entonces yo les daba el primer ejemplo. Entonces, ¿dónde evidenciamos la evaporación? Entonces yo les escribí, cuando el sol aumenta la temperatura, los ríos, mares, lagunas se convierten en estado gaseoso, o sea, formando las nubes. ¿Dónde se evidencia la solidificación? Entonces recuerden que la solidificación es el cambio de estado de líquido a sólido. Entonces yo puse acá, cuando se baja la temperatura, la lluvia pasa a ser nieve, o sea, pasa a estado sólido. ¿Dónde se evidencia la fusión? La fusión es un cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, cuando aumenta la temperatura, la nieve se funde pasando a estado líquido como en los ríos, en los lagos. ¿Dónde se evidencia la condensación? Entonces, se baja la temperatura y las nubes que están en estado gaseoso empieza a llover, ¿cierto? Entonces pasa de estado gaseoso a estado líquido. ¿Dónde se evidencia la sublimación? Entonces, aumenta la temperatura y la nieve que está en estado sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y la última, ¿dónde se evidencia la sublimación inversa? Entonces, cuando en las nubes se baja la temperatura, las nubes en estado gaseoso, y pasa directamente a nieve sin necesidad de pasar por el estado líquido. Más o menos eso era lo que ustedes tenían que responder. Algunos de ustedes respondieron otras cosas que también son válidas, entonces estuvo muy bien el ejercicio. Nosotros hemos venido hablando de la materia, entonces hablamos de que la materia es toda aquella que tiene masa, ¿cierto? Y además de eso ocupa un lugar en el espacio. Hablamos de que la materia tiene unas propiedades, se encuentra en unos estados, que esos estados pueden cambiar y hoy vamos a hablar de la clasificación de la materia. Entonces, esa materia se puede clasificar en dos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras están compuestas por uno o más elementos en proporciones definidas. Definidas, ¿qué significa? Que no van a cambiar. Y las mezclas es la combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades. Entonces, se clasifican en sustancias y en mezclas. Dentro de las sustancias vamos a encontrar a los elementos y a los compuestos. Y en las mezclas vamos a encontrar las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Los elementos son aquellos que no se pueden descomponer por métodos químicos, que ya los vamos a ver más adelante. Los compuestos sí pueden descomponerse por medio de métodos químicos. Las mezclas homogéneas son uniformes en su composición y presentan una sola fase. O sea, no puedo distinguir las sustancias que componen a la mezcla homogénea. La mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más fases y esas fases pueden distinguirse a simple vista. El día de hoy vamos a hablar acerca de una sustancia pura, específicamente vamos a hablar de los elementos.
Entonces, antes de empezar la explicación, quiero que vayan a su libro de ciencias en la página 236 y 237. Van a pausar el video y van a hacer esa lectura de esas dos páginas. Cuando termines de hacer tu lectura, por favor, vuelve al video. ¿Qué son los elementos? Los elementos son un tipo de materia que está constituida por átomos de la misma clase o de la misma especie. Recordemos que los átomos tienen en el núcleo protones, una partícula subatómica de carga positiva, y neutrones, una partícula subatómica de carga neutra o sin carga. Y en las nubes electrónicas encontramos a los electrones, que son partículas subatómicas cargadas negativamente. Entonces, fíjense, positivo, feliz, neutro, sin carga, y negativo, triste. ¿Dónde encontramos esos elementos? Esos elementos los encontramos en la tabla periódica. Ustedes van a sacar su tabla periódica y van a observarla. Pausen el video y quiero que revisen cada uno de los valores de esa tabla, qué encuentran, qué colores hay dentro de esa tabla, y ya hablaremos específicamente de eso. Entonces, la tabla periódica de los elementos es un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico. Entonces, el número atómico está en la parte de arribita de su tabla periódica, y de esa manera se organizan los elementos. Entonces, este hidrógeno sería 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, así sucesivamente, hasta llegar al 118. Entonces, en la actualidad existen 118 elementos. Entonces, los elementos con propiedades similares se suelen representar destacados con el mismo color. ¿Para qué? Para establecer que esos elementos tienen unas características y unos comportamientos similares. En la tabla periódica se distribuyen en columnas denominadas grupos o familias y en filas denominadas periodos. Entonces tenemos los grupos, que son las columnas de arriba hacia abajo. Tenemos en total 18 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y esas se denominan familias o grupos. Y tenemos 7 filas denominadas periodos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, recuerden que los grupos van de arriba hacia abajo y los periodos van de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Listo? A su vez, la tabla periódica se divide en 3 categorías, que son metales, metaloides y no metales. Dentro de los metales encontramos a los alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, lantánidos, actínidos y otros metales. Encontramos a los metaloides, que son estos que están por acá, y en los no metales están los otros no metales, los halógenos y los gases nobles. Ustedes pueden tener tablas de las blancas donde no están clasificadas, entonces ustedes lo que pueden hacer es guiarse por esta tabla que yo les pongo acá. Hay unas tablas que vienen ya con colores. No necesariamente tienen que ser los mismos colores que yo pongo acá. Puede que en tu tabla los metales alcalinos que en mi tabla están morados, en tu tabla se encuentren azules. Pero eso no indica nada. El color acá básicamente me está explicando en qué familia o a qué familia pertenece cada uno de esos elementos. Entonces, no te preocupes si tu tabla no tiene los mismos colores que están acá en la mía. Entonces, veamos. Los metales son los más abundantes y se subdividen en 6 grupos.
los alcalinos, que son los de la columna 1. Ustedes se preguntarán por qué el hidrógeno que está en la columna 1 tiene otro color. Y es porque el hidrógeno no hace parte de la familia de los metales. Si ustedes miran el color del hidrógeno, es verde. Y si yo veo acá, ¿a quién representa el verde? Es a los no metales. Entonces, el hidrógeno es un no metal. Es la única excepción de la tabla periódica, el único que se encuentra en una columna que no es perteneciente a su familia. Los metales alcalinos, entonces ya dijimos columna 1, a excepción del hidrógeno, que es un no metal. Alcalinoterrios, que son los de la columna 2, todos estos de acá. Metales de transición, que van desde la columna 3 a la columna 12, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todos estos de la mitad hacen parte de los metales de transición. Tenemos los lantánidos. Entonces, quiero que miren que acá en su tabla periódica tienen, acá en esta no está, pero en la mayoría de la tabla periódica tiene un punto y este tiene 2 puntos. Y es porque la continuación de este número atómico es este periodo que está acá. Y la continuación de estos es este periodo que está acá. Entonces, esto estaría en el periodo 6 y esto en el periodo 7. Entonces, lo que hicieron fue, para no agrandar un poco la tabla, los pusieron acá abajo y estos son los metales de las tierras raras. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, los del periodo 6 se llaman lantánidos y los del periodo 7 se llaman actínidos. Tenemos los otros metales, que son estos amarillitos de acá. Luego están los metaloides. Son 7 de los elementos de la tabla distribuidos entre las columnas 13 y 16. Entonces, fíjense que acá hay como un tipo de escalerita. Y ese tipo de escalerita me está indicando que ahí ya se acaban los metales. Y empiezan los no metales. Entonces, bueno, entre metales y no metales, que son los metaloides, que son estos verdecitos. Y después de esta escalerita, sí empiezan los no metales, perdón. Entonces, ¿cuáles son los no metales? Entonces, tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Y tenemos otros que están clasificados en una familia denominada los halógenos, que son todos los de la columna 17. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y por último tenemos la familia de los gases nobles, que están en la columna 18. Los elementos tienen unas características. Ustedes van a mirar en su tabla periódica y en la parte de arriba van a encontrar un recuadro donde salen unas flechas indicándoles qué son todos esos números que tienen los recuadros de la tabla periódica. Entonces, esos valores tienen un concepto o pertenecen a un concepto. Entonces, para este caso, este número que está en la parte izquierda indica el número atómico y el número atómico, que se representa por la letra Z, indica la cantidad de protones que tiene este elemento. Tenemos el número másico. Entonces, el número másico, que se representa con la letra A, indica la sumatoria de los protones y los neutrones y básicamente me está indicando cuál es el peso del elemento. Entonces, en el caso del carbono, el carbono pesa 12 gramos, o en otras tablas pueden encontrar la unidad de masa atómica, la UMA. Tenemos el símbolo. El símbolo es único para cada elemento y ese símbolo es una o dos letras que deben estar, la primera, si es solo una letra, debe estar en mayúscula. Si son dos letras, la primera debe estar en mayúscula y la segunda en minúscula. Y tenemos el nombre del elemento.
El nombre del elemento puede ser inspirado en el lugar donde fue descubierto, puede ser inspirado en un concepto mitológico, en un mineral, en alguna propiedad que tenga el elemento o en el científico que lo descubrió. Entonces esas son las características principales que tiene el átomo en la tabla periódica. Datos importantes que no se nos pueden olvidar. ¿Dónde encontramos los elementos en la vida cotidiana? Entonces acá les voy a poner una tabla periódica, que yo sé que está en inglés, pero ustedes son unos chicos muy inteligentes en el inglés y van a poder entenderla. Igual si no, pues tienen su tabla periódica con los nombres de cada uno de los elementos y pues un dibujo que más o menos me indica en qué se utilizan ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Dónde encontramos el hidrógeno en nuestra vida cotidiana? En el Sol y en las estrellas. El litio. ¿Dónde lo encontramos? En las baterías o en las pilas. Tenemos el berilio. ¿Dónde lo utilizamos? En las esmeraldas. Tenemos el carbono, que es un elemento muy importante porque es el elemento que constituye todos los seres vivos. Ya habíamos visto en la clasificación de las ramas de la química orgánica. Entonces acuérdense que la química orgánica se basa en el átomo de carbono y estudia todo lo que son los seres vivos. Entonces, de hecho, nosotros, los animales, contienen dentro de sí el átomo de carbono. Tenemos el nitrógeno que está presente en las proteínas, el oxígeno que está presente en el aire, el flúor que está en la crema dental, el neón que lo vemos en los avisos, el helio que lo vemos en los globos, tenemos el fósforo que lo encontramos en los huesos, acá el aluminio en los aviones, el níquel en las monedas, tenemos el calcio que también se encuentra en los huesos, el zinc en los instrumentos, el arsénico en veneno. Tenemos varios ejemplos de los elementos que representan la relación en nuestra vida cotidiana. Entonces veamos acá el magnesio. Está presente en la clorofila, el sodio en la sal que consumimos a diario, el potasio está dentro de las frutas y las verduras, el paladio que nos permite controlar la contaminación ambiental que se genera a través de los carros. Entonces fíjense que hay varios usos de los elementos y esos elementos, pues como ustedes lo notan acá en esta imagen, se encuentran en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en la actividad. Ustedes van a mirar acá cada uno de esos elementos, su uso en la vida cotidiana y van a elegir uno de los 118 elementos de la tabla periódica y van a hablarme acerca de ese elemento que ustedes eligieron. Entonces fíjense que tienen 118 para elegir. ¿Qué van a hacer con ese elemento que ustedes elijan? Van a realizar un video creativo máximo de 2 minutos. ¿Listo? ¿Qué van a hablar en este video? Van a contarnos acerca del elemento que ustedes eligieron de la tabla periódica. Entonces, me van a hablar del nombre, qué significa el nombre, de dónde surgió, van a hablar de su símbolo, de su masa atómica, de su número atómico, en dónde lo utilizamos, por qué les llamó la atención. Entonces, todo lo que hablamos hoy acerca de los elementos lo van a explicar ustedes en un solo elemento. Va a ser un ejercicio que vamos a socializar. Entonces, ¿cómo lo vamos a socializar con nuestros compañeros?
por medio de la plataforma de Classroom. Yo les he enviado a las personas que me han escrito acerca de las dudas, yo les he enviado cómo ingresar, cómo enviar las actividades. Entonces, por eso les pido el favor a los que no han podido que me envíen un mensaje por Fides. Sería muy interesante que ustedes pudieran ingresar y ver los videos de sus compañeros y además que sus compañeros vean su video. Entonces, van a ingresar, cuando ingresan al Classroom, encuentran esta página, ¿cierto? Entonces, donde dice tablón, dice compartir algo con tu clase. Esta vez vamos a enviar la actividad de esta manera. ¿Para qué? Para que todos podamos ver tu video, el elemento que elegiste. Entonces le van a dar clic ahí donde dice compartir algo con la clase y ahí les va a aparecer esto. Entonces cuando dice compartir algo con la clase, ustedes van a escribir, hola compañeros, soy Lady Cárdenas y el elemento que elegí es el carbón, por ejemplo. Entonces digamos que ese es mi elemento. Ustedes van a poner el nombre, porque les pido esto porque a veces ustedes se conectan con el correo de su papá, de su mamá, entonces no sabemos de qué estudiante, a qué estudiante pertenece ese video. Entonces por eso lo vamos a hacer. Vamos a escribir ahí, soy tal y el elemento que elegí es tal. Entonces luego le van a dar clic en añadir y pueden añadir el archivo desde su computador. Entonces ustedes graban su video, lo suben a su computador y lo añaden. Luego le dan publicar. Entonces vamos a hacer un ejercicio de socialización. Espero que todos lo puedan hacer. Porque ustedes saben que igualmente yo estoy recibiendo los trabajos por Fides, pero este trabajo sí sería muy interesante que lo enviaran por Google Classroom. ¿Listo? Entonces, chicos, gracias por estar aquí, por ver el video, por estar muy atentos a la clase, por estar enviando las actividades puntualmente. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo les respondo por Fides, por Google Classroom. Yo voy a estar muy pendiente. Entonces, les mando un abrazo fuerte, que estén muy bien. Chao, chicos.